Quiero saludar a la Iglesia Bautista Reformada Sola Gracia. Me alegro que el Señor es fiel con su pueblo y en cada iglesia local Él muestra su fidelidad. Así es que, a modo de dar acción de gracias, qué bueno es también reunirnos con otras iglesias locales. Eso nos muestra que no estamos solos, ¿verdad? Aunque Dios está con nosotros, pero también tenemos iglesias hermanas que están con nosotros, que creen lo mismo que nosotros, alaban al mismo Señor, y qué bueno, ¿no? Y qué bueno que podamos tener esta comunión. Les voy a pedir, mis queridos hermanos, acompáñenme una vez más a 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, y vamos a volver a leer del 14 al 17, para irnos familiarizando. Así dice la palabra de Dios, escuchemos con mucha atención. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. Vamos a orar. Soberano Dios, una vez más venimos al trono de la gracia, pidiéndote, Señor, que obres en nuestras vidas. Espíritu Santo, tú que has inspirado estas palabras, ilumina nuestro entendimiento por amor de nuestro Señor Jesucristo, para que toda la gloria sea para Él, para que podamos tener comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tuve la oportunidad de viajar a Colombia, pero antes de viajar sabía que iba a estar un año allá, así es que hice mis investigaciones. Cómo era el clima donde íbamos a ir. Hice mis investigaciones también un poquito, algunos documentales. Íbamos a estar en Medellín, en el seminario, y averigüé. Y luego también cuando fuimos al consulado de Colombia en La Paz, ahí había mucha información sobre Colombia. Incluso traté de practicar la R. Ellos, bueno, nosotros decimos rico, ellos ¿no? Hacen sonar la R. Y ya había escuchado que a los bolivianos nos hacían bullying. En vez de decir rico, ellos decían chico. Entonces traté de practicar para ambientarme en el lugar, pero no me ha funcionado, ¿no? A pesar de eso me han molestado, entonces ya no decía que era rico, decía que era delicioso, ya no trataba de usar ninguna R. Pero ¿cuál es el punto? Que a veces cuando vamos a un lugar o nuestro destino está en un lugar, si no conocemos, averiguamos todavía, ¿sí? Averiguamos para que no nos falte ciertas cosas o ciertas cosas no nos agarren desprevenido. En mi caso he averiguado acerca de Colombia, ¿no? En otros casos, otros les gusta un poco la aventura, es decir, pensándolo mejor, ellos dijeron, no voy a averiguar nada, al final que me sorprenda Colombia, ¿no? Y en el peor de los casos, alguien tal vez fue obligado a Colombia al seminario, ¿no? Y no averiguó nada y se lanzó al éxito. ¿Cuál es el punto, mis queridos hermanos? Si nosotros, por ejemplo, sabemos que
un lugar es nuestro destino. Si no estamos averiguando aquí y viviendo de esa manera, es porque simplemente no nos importa nuestro destino. Hasta ahora el apóstol Pedro ha estado hablando sobre la demolición universal y la renovación universal también de los cielos nuevos y de la tierra nueva, donde hay justicia. Ha estado hablando de eso. Ahora en nuestro texto nos va a hablar, si queremos vivir en los cielos nuevos y la tierra nueva, en el futuro, ahora es el momento para prepararnos aquí. Aquí tenemos que prepararnos. Si no nos preparamos aquí, es como estaríamos diciendo, no quiero estar en ese lugar. Así es que, mis queridos hermanos, aquí es donde nos preparamos. En esta vida nos preparamos para estar en la eternidad, en la gloria, para estar con Dios. Por eso el título de este sermón es Haciendo maletas para la eternidad, ¿sí? O sea, haciendo maletas para la eternidad. ¿Cómo nosotros aquí en la tierra podemos hacer nuestras maletas, prepararnos para un día estar eternamente en la gloria sin fin, estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Así es que vamos a ver haciendo maletas para la eternidad. Primeramente veamos cómo debemos vivir ahora, ¿sí? Vivir. ¿Cómo debemos vivir? Vayamos al 2 Pedro 3:14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Quiero concentrarme en la palabra paz. Si tú no eres creyente y si no lo sabías, tú estás en guerra con Dios. Estás en guerra con un Dios todopoderoso, un Dios airado. Tú estás en guerra. Y los cristianos estuvimos en guerra. Pero cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo, trajo paz. Solucionó el conflicto que nosotros teníamos con Dios. Y el problema no estaba en Dios, el problema estaba en nosotros. Nosotros en el jardín de Edén, con nuestro representante Adán, le quisimos dar el golpe de estado a Dios. Así es que desde ahí comenzó la guerra con Dios. Desde ahí quizás en nuestras mentes cantamos con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ese es nuestro himno favorito. Todas las mañanas nos levantamos y decimos, yo voy a hacer lo que quiero. Básicamente le hemos declarado la guerra a Dios. ¿Cómo nos preparamos? Estando en paz con Dios. ¿Qué hacemos nosotros para estar en paz? No, Cristo ya lo hizo todo. Pues nosotros creemos en Cristo y como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos preparamos para vivir en la eternidad? ¿Cómo nos preparamos? Pues el primer paso, por así decirlo, es creer en nuestro Señor Jesucristo y tener paz con nuestro Creador. Pero no solo tener paz, sino también paciencia, ¿sí? ¿Cómo nos preparamos para vivir en la eternidad? Teniendo paciencia. Versículo 12, volvamos un poquito más atrás, ahí dice, comienza esperando, ¿sí? Esperando. Versículo 13, pero nosotros esperamos. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera. Estamos en espera, mis queridos hermanos. Así como los creyentes del primer siglo esperaron la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también esperamos. Necesitamos paciencia. Pero es bien interesante notar en el versículo 12 de nuevo, dice, esperando y apresurándonos. Esperando y apresurando. Parece una aparente contradicción, ¿verdad? Dice esperando, pero también
apresurando. Esta combinación tal vez lo podemos traducir de esta manera. Vive de tal manera que hagas que el tiempo pase volando. Eso es lo que está diciendo. O sea, anhelamos que venga Dios y esperamos con paciencia, pero estamos tan ocupados en las cosas del Señor que el tiempo pasa volando. Y esa es la idea. No sé cuántos de ustedes, papás, sus hijos ya tienen 40 años, 50 años y ustedes aún los ven niños y dicen, ¿en qué momento ha pasado esto? ¿No? Rápido ha pasado, ¿no? Entonces, de la misma manera, esperamos con paciencia, pero al mismo tiempo, como estamos ocupados en las cosas del Señor, es como si el tiempo pasara volando. ¿Cómo vivimos aquí? ¿Cómo nos preparamos? Teniendo paz con Dios, también teniendo paciencia, pero también con pureza. Pureza. Capítulo 2, versículo 13, hablando de los falsos maestros, lo que dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Miren cómo los describe a los falsos maestros. Estos son inmundicias y manchas. A los falsos maestros les llama inmundicias y manchas. Pero ¿cuál es el llamado para el creyente? Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Sin mancha e irreprensibles. Ese es el llamado para nosotros. Que cuando venga Cristo, nosotros podamos ser hallados sin mancha, ser irreprensibles. ¿Se puede eso? ¿Se puede? ¿La vida cristiana es fácil o difícil? Es imposible. Es imposible. Por eso necesitamos ir a Jesucristo. Y miren lo que dice de nuestro Señor Jesucristo. Primera Pedro, vayamos a Primera Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Hasta ahora hemos visto que a los creyentes les llama que estén sin mancha e irreprensibles, así tienen que ser hallados. Pero miren lo que dice de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es el cordero sin mancha y sin contaminación. Si unimos estos dos textos, podemos llegar a la conclusión: puesto que Dios nos ha salvado por medio de Cristo, debemos esforzarnos. A eso podemos concluir. Puesto que Dios es el Cordero sin mancha y contaminación y nos ha salvado, ahora podemos esforzarnos para vivir sin mancha, hallados y irreprensibles. En un taller mecánico tenía este letrero: la perfección es inalcanzable. Otra vez más, en un taller mecánico. La perfección es inalcanzable, pero si apuntamos a ella, logramos la excelencia. Repito, la perfección es inalcanzable, pero si apuntamos a ella, lograremos la excelencia. Debajo de este sol no vamos a vivir sin pecado, no vamos a llegar a ser perfectos, pero como creyentes apuntamos a eso. Quizás no vamos a llegar a la perfección y ser sin mancha como nuestro Señor Jesucristo, pero si apuntamos ahí, vamos a ir
cambiando, vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, hazme tan santo como puede ser un pecador perdonado. Eso tiene que ser nuestra oración. Soy un pecador, pero mi mayor deseo es que me hagas lo más santo en esta tierra que puede ser un pecador. Señor, transforma lo que mis ojos ven, lo que mi corazón siente, lo que mi cabeza piensa. Transforma, hazme santo. No solo que me vea santo para los demás, yo quiero verme santo para ti, que eres omnisciente, que tú todo lo ves. Ayúdame, Señor, hazme todo lo santo que un pecador perdonado puede ser aquí en la tierra. Ese debería ser nuestro deseo. Un comentarista dice: el problema con muchas personas es que, por un lado, dicen: cuando muramos, queremos ir al cielo. Dice: cuando vamos a morir, queremos ir al cielo. Pero cuando se les pregunta si realmente quieren a Dios y su justicia en sus vidas, aquí en la tierra, dan una respuesta completamente diferente. Lo mismo puede ser extrañamente ciertos cristianos. El mundo, las personas dicen, y aún incluso algunos cristianos: cuando muera yo quisiera estar con Cristo, o con Dios quisiera estar. Y cuando les preguntas a esas personas que dicen que quieren estar con Dios, y les preguntas si aquí en la tierra quieres estar con Dios y también con su justicia, ¿quieres vivir de esa manera? Pues ellos: no, eso ya no. Después de la muerte no más. El autor sigue diciendo: dicen que esperan pasar la eternidad con Dios en el cielo, ¿no? Yo quiero, después de la muerte, pasar toda la eternidad con Dios en el cielo. Pero les resulta difícil soportar 1 hora en la semana en su presencia en la tierra. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con esto? Que al final podemos decir: yo quiero estar en la eternidad. Incluso cantamos canciones como: ese día será gloria sin fin, ¿verdad? Pero no podemos sacar a veces tiempo, una horita en la semana, 1 horita y día domingo, para estar en su presencia y con su pueblo. Y el autor sigue diciendo: ¿cómo podrán disfrutar de la eternidad con Jesús en el futuro aquellos que no pueden soportar un día del Señor con Dios? ¿Anhelamos estar en la presencia de Dios? ¿Pero solo anhelamos allá después de la muerte? ¿O también anhelamos aquí? Y saben, mis queridos hermanos, el mejor lugar de la tierra no es Dubái. El mejor lugar, no importa si están debajo de un árbol, el mejor lugar es cuando el pueblo está reunido, porque ahí está la presencia especial de Dios. Eso es lo mejor, porque ahí está la presencia de Dios. Cuando Cristo venga, y no sabemos cuándo va a venir, ¿cómo te va a hallar? ¿Te va a hallar sin mancha, irreprensible? ¿O te va a hallar en pecado? Y es bien interesante que los autores del Nuevo Testamento, para promover la santidad, para motivar a vivir a la santidad, hablan del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo creo que nadie quiere ser pillado mientras está haciendo un pecado y ahí se aparezca nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis queridos hermanos, hasta ahora estamos viendo cómo vivir. Pues tenemos que tener paz
para tener paz. No tenemos que hacer nada, Cristo ya lo hizo todo. A través de Él somos justificados, tenemos paz. También nos pide que seamos pacientes, pero no pacientes con manos cruzadas, sino estamos trabajando para el Señor de tal manera que el tiempo pasa volando. Y esa es la idea. Pero no solo eso, sino que podamos, nuestro mayor deseo sea anhelar pureza. Una de las bienaventuranzas que cada vez que estudio me sacude es: bienaventurados los limpios de corazón o los puros de corazón. Y dice que solo ellos verán a Dios. Solo ellos verán a Dios. Si en este momento tuviéramos la oportunidad de grabar lo que estás pensando, desde que has llegado hasta el final, grabamos todo lo que estás pensando y luego lo reproducimos. Digamos que hay un reproductor, lo reproducimos. ¿Cuántos de ustedes todavía estarían sentados aquí para ver toda la película? Y yo creo que todos desaparecen, nunca más aparecen en este lugar. Así es que nuestro Señor nos pide pureza, que seamos limpios de corazón, no solo la parte externa, sino la interna, donde debemos trabajar. Alguien dijo: la Biblia te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la Biblia. Así es que pasemos al siguiente encabezado. ¿Qué debemos pensar de la Biblia? Nos estamos preparando aquí en la tierra, ahora, debajo de este sol. Nos estamos preparando para vivir en la eternidad. Así es que debemos pensar. ¿Qué debemos pensar de la Biblia? Segunda Pedro 3, 15 al 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos, los inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro es amigo de Pablo, no contradice a Pablo. Pablo también dice: de las mismas cosas que he hablado, Pablo también ha hablado. Y al mismo tiempo los escritos de Pablo le pone al mismo nivel que los escritos del Antiguo Testamento. Y en ese sentido, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen autoridad en nuestra vida. Pero hay una cosa que añade, que algunas cosas que el apóstol Pablo ha escrito, dice que son difíciles de entender. Y cuando yo leo esto puedo decir: ay, no solo soy yo, ¿no? Hay cosas de la Biblia que quizás no entendemos, ¿no? Y cuando el apóstol Pedro dice: no, hay cosas difíciles de entender, yo digo: ay, puedo descansar un poco, ¿no? Puedo descansar un poco. La confesión de Westminster en el capítulo 1 y en el párrafo 7 dice en cuanto a esto: todas las cosas en las Escrituras son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todas. Sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias obedecer, creer y observar para salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las Escrituras, para que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios.
en lo general, la palabra es clara. Podemos entender el Evangelio, podemos entender la salvación. Es clara en su mensaje en lo que nosotros necesitamos. Pero también hay partes difíciles de entender, así como el apóstol Pedro está reconociendo. Como alguien dijo, la Biblia es como una piscina donde un bebé puede nadar y un elefante puede chapotear. ¿Qué quiero decir eso? Es decir, hasta el más sencillo, cuando lee desde Génesis hasta Apocalipsis, puede entender el mensaje que tiene la Biblia. Pero donde un erudito no encuentra, vamos a decir, no dice, ya he llegado hasta el tope donde enseña la Biblia. No llega. Si podemos comparar la Biblia con el mar, vamos a decir, algunos tenemos pulmones chiquititos y estamos flotando ahí arriba nomás en cuanto a la Biblia. Pero entendemos el mensaje central. Bueno, hay algunos eruditos y con la ayuda del Espíritu Santo entrarán un poquito más, pero nadie llega hasta el fondo. Por eso un erudito dijo, gracias Dios por haberme mostrado la tapa de tu libro. ¿No? Un erudito, la tapa de tu libro. Así es que, mis queridos hermanos, en lo general la Biblia es clara, ¿no? Es clara. Sí sabemos que hay porciones que son difíciles de poder interpretar, pero a la luz de toda la Biblia el mensaje es claro. Uno de los traductores de la Biblia en una ocasión estaba discutiendo con un erudito y el que traducía la Biblia le dijo esto: si Dios preserva mi vida muchos años, voy a hacer que un muchacho que impulsa un arado sepa más la escritura que usted. Es decir, él estaba diciendo, yo voy a traducir la Biblia al idioma que el muchacho habla. Y ese muchacho, con el tiempo, va a saber más que tú. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. La Biblia es clara. Y cuando él estaba muriendo, las últimas palabras fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Abre los ojos del rey de Inglaterra. Nosotros también podemos decir, abre, Señor, nuestros ojos para ver tu ley, para ver tu palabra. Así es que, mis queridos hermanos, la Biblia es para todos. La Biblia no solo se ha escrito para eruditos o para seminaristas, se ha escrito para gente común y corriente igual que nosotros. Podemos entender la Biblia y hay que leerlo como cualquier otro libro, de principio a fin. No lean como esa persona que fue a ver, Señor, ¿qué me quieres hablar? Y luego apuntó y llegó a la escena de Judas. Judas se ahorcó, decía, ¿verdad? No creo que me esté diciendo eso el Señor. Así es que va a otra porción y, si no me equivoco, era del buen samaritano y dice, haz tú lo mismo, ¿no? Entonces, a veces leemos de esa manera la palabra de Dios. No debemos leer de esa manera. Leamos de principio a fin y el mensaje va a ser muy claro. Entonces, estamos viendo cómo nos preparamos aquí en la tierra. Y lo primero que hemos hecho, vivir en paz, vivir con paciencia, vivir en pureza. También hemos hablado de pensar. ¿Qué pensamos de la Biblia? Pues la Biblia, bueno, hay porciones de la palabra que son difíciles de entender, pero al final, si lees de principio a fin, tú tienes todo lo que necesitas en ese sentido de poder entender la palabra de Dios. Ahora veamos lo que debes evitar. ¿Qué debemos evitar siempre? Segunda Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Debemos evitar ser engañados por el error de los libertinos.
ellos lo que hacían era agarraban esas partes difíciles, tal vez de las Escrituras y aún del Antiguo Testamento, y ellos decían, yo entiendo, y sacaban ahí unas enseñanzas que al final eso les conducía al error. Y aquí el apóstol Pedro lo que dice es, ustedes manténganse firmes, eviten de caer en ese error. Por eso la pregunta cuando estamos estudiando la Biblia no es, ¿qué entiendes tú? No, sino es, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir este texto? No es que yo entiendo. Si nos vamos a que yo entiendo, pues tú vas a entender de otra manera, otra persona va a entender y al final hemos perdido el significado de la palabra de Dios. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que observar la palabra de Dios en su contexto y todo lo que la hermenéutica nos dice para poder interpretar. Pero otras más, ustedes no caigan en el mismo error, dice. Manténganse firmes. Y lo más interesante es que Pedro también no siempre era firme. Acompáñenme a Lucas 22. Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. En otras palabras, estabiliza a tus hermanos. Pedro no era estable porque había negado a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se arrepiente, pues él es piedra, Pedro, ¿verdad? Y ahora toda su vida después de eso, él les manda a sus hermanos o al final les anima a estar estables, firmes, y no como aquellos que torcían las escrituras, que eran inconstantes, que no eran firmes. Así es que aquella persona que pues ha negado a nuestro Señor Jesucristo, que era inestable, ahora es sólido y ahora toda su vida está fortaleciendo y animando a los hermanos. Así es que, hermanos, debemos prepararnos aquí y ahora para poder vivir en la eternidad. Hay un mundo nuevo por venir, un hogar de justicia. Así que prepárate para vivir allí para siempre. Hay que prepararnos. Haz las maletas para la eternidad. Hay un refrán conocido que dice, solo una vida y muy rápido pasará. Solo lo que hagas por Cristo, eso quedará. Cuando llegue ese día, ¿qué quedará en tu vida, hermanos? ¿Te estás preparando? ¿Estás invirtiendo para las cosas del Señor? Si hoy mismo viniera nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a quedar? ¿Te has preparado? ¿Estás esperando al Señor? Que cuando aquí mencionamos desde el púlpito decimos, Cristo viene, ya viene. ¿Te da miedo? O más bien como en Apocalipsis gritas, ven pronto, ven pronto. Y mientras esperamos, ¿te estás esforzando? Quiero terminar con una historia. Bueno, es un cuento inventado. Había un rey muy generoso, pero muy, muy generoso. Así es que él anunció a su reino que iba a pasearse por las calles de su pueblo. Y un limosnero se entera de eso. Y él dice, rey generoso,
mi lata vacía. Qué gran oportunidad. Así es que él se pone en un lugar estratégico. El rey está pasando por aquí con su latita, ¿no? Está esperando que su lata pues suene, ¿no? Que se llene. Y así está esperando. Y nada. Y el rey le dice, dame de lo que tienes. Dame de lo que tienes. Y él me tiene que dar, ¿no? En su mente, ¿no? Él me tiene que dar, no yo. Así es que de todo lo que él tenía, saca 3 granitos de trigo y le pone en la mano del rey. Así es que él no entiende. Él era el pobre, el otro era generoso y al final él ha dado. Así es que pensando todo el día y seguía pidiendo limosna y al final hizo una cuenta de cuánto había recolectado en el día después de eso. Así es que mientras hace su conteo de su latita, encuentra 3 granitos de oro. Y él con mucha tristeza dice, si tan solo le hubiera dado todo. Espero que ninguno aquí, mis queridos hermanos, pueda decir, si tan solo le hubiera dado todo. Vale la pena dar todo y estar preparados aquí para estar por toda la eternidad. Y no va a ser un culto interminable, sino vamos a estar en su presencia. Va a haber gozo, ya no va a haber sufrimiento. Y por eso podemos decir, ven Señor, ven. Pero mientras tanto, démosles todo. Y doblemente estamos en deuda. Es nuestro Creador y nuestro Salvador. Se merece absolutamente todo. Y también se merece nuestra pureza en cada área de nuestra vida. Así es que, mis queridos, preparémonos, alistémonos las maletas, porque vamos a estar en su presencia. Y lo mejor del cielo es que Dios va a estar ahí. Vamos a orar. Soberano Dios, te doy gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos das instrucciones de cómo debemos prepararnos en nuestra vida. Nos has dado la Biblia para poder crecer en santidad, pero también nos avisas que tanto el Nuevo y el Antiguo es tu palabra, es nuestra guía. Y te agradecemos, te alabamos porque nos has dejado un mensaje claro, un mensaje que podemos entender. Podemos entender el Evangelio leyendo tu palabra. Pero al mismo tiempo, Señor, queremos evitar caer en el error. Por tanto, Señor, queremos anclarnos en tu palabra. Tanto como miembros y pastores queremos estar comprometidos con tu palabra. Y mientras estudiamos tu palabra, practicamos tu palabra, Señor, aplicamos a cada área de nuestra vida. Anhelamos tu regreso. Anhelamos. Ven pronto, Señor. Ven pronto. Te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.